Mis hermanos, vamos a continuar con la disciplina espiritual de la adoración. Eh, yo sé que ustedes dirán, pero ¿cuánto tiempo van a hablar de adoración? Pues mis hermanos, les tengo la buena noticia para algunos, que hoy es la última clase, Eh, pero quiero también decirles que la mejor noticia es que nosotros hemos sido llamados a adorar para siempre. Así que si están cansados, imagínense lo que les espera en el cielo. Vamos a adorar al Señor por la eternidad. Hasta este momento hemos dicho que la adoración verdadera va mucho más allá de la música, ¿sí? Va más allá de las emociones, más allá de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. La adoración verdadera entonces consiste, como lo hemos dicho, en postrarnos ante Dios, ¿sí? Y ese postrarnos, como lo hemos dicho, no es postrarnos en una actitud física, sino postrarnos de corazón, es una actitud del corazón. Por eso cuando nuestro corazón se inclina a todo lo que no es Dios, estamos dando una adoración que es falsa, ¿sí? Entonces es en ese momento que nos empezamos a hacer ídolos, cuando nos convertimos en sujetos que al final terminan siendo abominables para el Señor. Todo lo que nosotros colocamos antes o primero que Dios es un ídolo. Bueno, en ese momento nos hacemos aborrecibles, dice la palabra. Así que adorar a Dios entonces significa que le damos al Señor el gran valor que debe ocupar en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes se han preguntado, han hablado tan bonito todo este tiempo, pero ¿cómo adoramos nosotros al Señor? Y lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos tener en nuestras vidas el gran valor de Dios, entenderlo. Y cuando nosotros entendemos esto, al final de cuentas, vemos que el único que es digno de recibir la alabanza es nuestro Dios. Entonces, podemos definir la adoración como responder a todo lo que es Dios. ¿Sí? Esto es como un pequeño resumen ya para entrar en los puntos que quiero tratar esta mañana. Pero la adoración es responder a lo que es Dios y es responder con todo lo que somos nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros ante lo que es Dios? Empecemos a preguntarnos esto. ¿Cómo respondemos al Señor? La manera en la que nosotros adoramos a Dios y como lo deberíamos hacer es responder con todo nuestro ser. Por lo tanto, es indispensable que aquel que quiera adorar a Dios le conozca al Señor como Dios es y que al mismo tiempo, al ver cómo Dios es, reconozca lo que es decir, lo que somos frente a ese Dios. Cuando el hombre entiende de quién se trata la adoración, estará adorando de una manera que es adecuada, a la manera adecuada, y estará adorando a la persona adecuada. Gracias, mi hermana Jessica. Una vez que entienda de qué trata la adoración, tendrá que verse a sí mismo para identificar quién es y en qué posición estamos frente al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios como lo que Él es, como Señor, ¿sí? Como Rey soberano, como Creador, como el Todopoderoso, Santo, cuando vemos su santidad, ¿no? Cuando vemos que Él es perfecto en cada uno de sus atributos. Y cada vez que hablo de los atributos de Dios me acuerdo del hermano Fiverr.
Cuando Él es perfecto, vemos su perfección. Vemos que Dios no es un hombre, ni tampoco es nuestro servidor, ¿no? Porque a veces hemos pensado, lo hemos tratado. Bueno, eso ya no pasa acá, como nuestro servidor, como el de los mandados. Bueno, cuando nosotros lo vemos de esta manera, como lo que Él es, no podemos acercarnos a Él de una manera descuidada. ¿Recuerdan la enseñanza hace 8 días? Usa se acercó al Señor de una manera descuidada y al instante cayó muerto. Vemos por la palabra que Dios es un Dios inmanente. Bueno, ustedes dirán que es inmanente. Inmanente quiere decir que Dios está con nosotros, se relaciona con el hombre, está en nosotros y en medio de nosotros. Muestra su amor, se relaciona con el hombre. Pero también es un Dios trascendente, y eso quiere decir que es un Dios que es superior, que está por encima de toda su creación, que tiene derecho sobre su creación. Así que Él es un Dios grande. Y cuando entendemos lo que es Dios, y cuando entendemos que un Dios así, que de hecho es el único Dios, y que se despojó a sí mismo para tomar forma de siervo, que se hizo hombre, que se humilló, que vivió una vida perfecta para hacer un sacrificio aceptable ante el Señor, ante el Padre, muriendo en una cruz del Calvario, y que resucitó y que vendrá, venció la muerte, y que este Dios en la segunda persona de la Trinidad hizo todo esto en amor con el fin de que nosotros le pudiésemos devolver la gloria al único que la merece. Mis queridos hermanos, no podemos entonces hacer otra cosa diferente sino adorarle. Amén. No podríamos hacer otra cosa sino caer de rodillas, mis hermanos, rendir todo lo que somos ante la grandiosa majestad del Señor. Es así que es importante que nosotros tengamos un concepto adecuado de nuestro Señor. Él no es el muchacho, Él no es el de los mandados, como hemos dicho, o como lo han dicho, o como lo hemos tomado, como el Dios bombero, ¿sí? No. Más bien, como dice Pablo, nuestra adoración debe estar dirigida a un Señor, y hacia ese Señor grande y majestuoso. Y la manera en la que nosotros debemos adorarle, ahora sí, como dice Pablo, es que presentemos nuestros cuerpos, nuestro ser, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es nuestro culto racional. Amén, ¿hasta ahí bien? ¿Sí? Bueno. Es importante entonces recordar, mis hermanos, que el propósito para el cual nosotros hemos sido creados es adorar a Dios, es glorificarle y gozar de Él para siempre. Al principio, como para retomar y recordar lo que hemos hablado, al principio este propósito se cumplía en el hombre, en el huerto del Edén, de manera perfecta. Adán y Eva se relacionaban con Dios de una manera armoniosa, ¿sí? Perfecta. Ellos rendían adoración a Dios de tal manera que Dios se sentía agradado con ellos. La adoración que rendía Adán y Eva era conforme a la naturaleza divina de Dios. Pero el hombre cae, ¿no? Cae en desobediencia, y ese propósito ahora es un propósito oscuro. El hombre en realidad hoy no puede enfocarse en ese propósito porque su naturaleza entonces está ¿qué? Manchada, está corrompida por el pecado. Ahora el hombre tiene una naturaleza que es pecaminosa y por lo tanto no puede brindar una adoración genuina. Es incapaz, ¿no? Pero Dios decide, de hecho, su plan era restaurar la adoración para Él mismo, ¿no?
restaurando a la única criatura que Él había hecho a su imagen. Y Dios decide no abandonar al hombre. Decide no dejarnos en nuestra pobre condición, pecado, alejados de Él. En cambio dijo, yo deseo que ese espejo que me refleja aún brille. Quiero un pueblo que cumpla mi propósito, que me disfrute, que me ame para siempre. Y movido entonces el Señor por su tierno amor, envió a su Hijo, se encarnó en forma de hombre y quien cuando caminó por este mundo era la gloria de Dios reflejada. Él fue el único hombre que ha podido reflejar a Dios de manera perfecta. Dice el texto en la Escritura que Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Entonces solo por medio de Cristo recuperamos el propósito perdido y ahora podemos glorificar a Dios de una manera correcta por la obra de la regeneración que hace en nosotros, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Entonces esto es clave, mis hermanos, esto es importante. Dios quiere que el hombre le adore. Y solamente el hombre que es redimido, que ha sido transformado por el Espíritu Santo, puede adorarlo de una manera aceptable. Es por eso que el hombre sin Dios, el hombre alejado de Él, lo único que refleja es su propio pecado. Dios, al ver el espejo roto, lo que ve en ese espejo roto no le agrada. Simplemente no le gusta, lo aborrece. Esa imagen no le gusta. Por eso, para que el espejo refleje bien, debe ser restaurado. El único que lo pudo haber hecho en nuestras vidas es el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Amén. Bueno, así que mis hermanos, entonces la adoración es enfocada en Dios y respondiendo a Dios, a lo que es Él, ¿sí? Cuanto más nosotros nos centramos en el Señor, cuanto más nos enfocamos en Él, cuanto más le entendemos, si de alguna manera es que nosotros podemos entenderlo, pero entre más lo hacemos y más nos centramos en el Señor y nos acercamos a Él, y cuando agradecemos el infinito valor que Él tiene, no podemos evitar sino responderle, ¿sí? La adoración trata de eso, de una respuesta a lo que Dios es, ¿sí? Cuando nosotros adoramos equivocadamente, respondemos ante lo que vemos equivocadamente o ante lo que nosotros creemos que debería ser. Por eso es importante que tengamos siempre presente la Escritura. Como cuando nosotros respondemos a un atardecer, ¿cierto? De belleza, yo siempre nombro los atardeceres, ¿cierto? Pero es que cuando uno ve un atardecer no puede dejar de emocionarse, ¿no? ¿Qué provoca en nosotros cuando vemos un atardecer? Todos nosotros cuando vimos por primera vez el mar, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? La adoración es una respuesta. Y cuando, por ejemplo, cuando nosotros vemos el mar, decimos, por primera vez dijimos, ¡guau! Esto es muy grande, ¿no? Impresionante. Y empezamos a describirlo. ¡Uy, no! Es inmenso. Así que cuando nosotros vemos la creación, tenemos que ver al Señor, ¿no? Tenemos que ver a ese Creador y la respuesta adecuada no sería empezar a adorar el mar y empezar a decir el Dios Neptuno, Poseidón, porque eso era lo que hacían en la cultura griega, ¿no? Ellos vieron un mar de esas dimensiones y empezaron fue a adorarlo y a crear el Dios del mar. Pero nosotros que hemos sido ya transformados, vemos la creación y decimos, uy, no, si esa es la creación, ¿cómo será el creador, no? Y eso nos tiene que llevar a adorar.
Entonces no podemos nosotros encontrarnos con la dignidad del Señor sin responder adorándolo, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si pudiésemos ver a Dios? Si nosotros lo pudiésemos ver, entenderíamos la dignidad absoluta del Señor, de tal manera que instintivamente caeríamos de rodillas en adoración ante Él. ¿Recuerdan a Isaías? Cuando Isaías vio al Señor en su trono, cayó de rodillas y se postró y dijo: ¡ay de mí! Quiero que busquemos un texto en la Escritura, en Apocalipsis 4, verso 8 al 11. ¿Quién le gustaría leer en esta mañana? Listo, mi hermano Wilmer. Gracias, mi hermano. Si se dan cuenta que cuando los 24 ancianos están delante del trono, se postran ante el Señor. Nuestra actitud, mis hermanos, al encontrarnos con la dignidad del Señor, entonces tiene que ser de rendición, de rendirnos al Señor. Nosotros pues obviamente no estamos todavía en el cielo para verle de la manera en que muestra aquí el libro de Apocalipsis, pero sí podemos entender que la correcta adoración consiste en centrarnos en el Señor y su dignidad. Así que ustedes se preguntarán en este punto, bueno, entonces, ¿cómo nosotros nos centramos en el Señor? ¿Cómo podemos hacer para centrarnos en el Señor? ¿Cómo podemos hacer para ver a Dios? Bueno, el Señor se revela a su creación, a los hombres, a nosotros se nos ha revelado. ¿Y cómo se revela el Señor para que nosotros entonces le adoremos? Esto ya lo hemos hablado. Y hay dos formas en las que el Señor se revela. Él se reveló primero a sí mismo de un modo general por medio de la creación. Amén. Por lo tanto, ¿cuál es la forma correcta de nosotros responder ante un atardecer imponente? La respuesta entonces es adorar al Señor de semejante creación, de semejante belleza, ¿sí? Bueno, esa es la revelación general. La otra forma es la revelación especial. El Señor se reveló perfectamente a sí mismo a través de su palabra escrita. Se revela en el Verbo encarnado, que es Jesucristo mismo. Por lo tanto, entonces nosotros debemos buscar a Dios por medio de su palabra, por medio de Jesucristo. Dice la palabra, nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, la manera en la que el Señor se revela es por medio de su palabra y del Señor para nosotros. Y de esa manera, como está revelado, es que nosotros debemos buscarle para adorarle. Y la Biblia, les voy a hablar de Biblia, es la fuente más confiable para entender
la manera en que nosotros conocemos al Señor, en la manera como conocemos su santidad. En ella nosotros encontramos la mayor y la mejor información acerca de la santidad del Señor, porque se trata de la santidad del Señor. Cuando somos irreverentes, descuidados, indiferentes ante la santidad del Señor, no estamos haciendo una adoración de manera adecuada. Por eso es importante que nos informemos acerca de la santidad del Señor por medio de las Escrituras. Y la idea es que nosotros conozcamos más al Señor por medio de la Escritura para responder a lo que el Señor es en adoración. ¿Sí ven que es fácil? Diría el pastor Edgar. ¿Ven que es fácil? Es por eso que toda nuestra adoración que damos a Dios, sea la adoración pública, sea la adoración privada, sea nuestra adoración familiar, está basada en lo que la Biblia dice. La Biblia nos ha revelado quién es Dios, así de sencillo. Y así nosotros podemos enfocarnos mejor para adorarlo de la manera adecuada. Si nosotros tenemos entonces un débil, ¿sí? Si tenemos un escaso entendimiento de la palabra, nos enfocaremos poco en el Señor, ¿sí? Y por lo tanto habrá menos adoración. Sí, eso es lógico, ¿no? Si nuestra comunión con el Señor, si nuestro acercamiento a la palabra es débil, nuestra adoración va a ser débil. ¿Usted quiere ser un adorador en espíritu y verdad? Amén. Bueno, mis hermanos, hay que ir a la palabra. Si por el contrario tenemos mucho acercamiento a la revelación de Dios, esto nos va a alentar, mis queridos hermanos, para que nos enfoquemos mucho en Dios. Y por lo tanto, adoraremos mucho a Dios, ¿sí? Adorar es entonces, mis queridos hermanos, concentrarse en el Señor. Y es responder a lo que el Señor es. Concentrarse en Dios y responder a lo que Él es. Ambas cosas, ambos elementos deben estar presentes siempre. No importa lo que nosotros estemos haciendo. No importa si no pensamos en Dios. No importa lo que estemos haciendo y si nosotros no pensamos en Dios cuando estemos haciendo cualquier cosa, no estamos adorando, ¿sí? Por ejemplo, si estamos escuchando un sermón, estamos en una actividad espiritual, ¿no? Pero si no ponemos atención, pues eso no es adorar al Señor. Si estamos en una escuela dominical acerca de la adoración, pero nuestras mentes están en que pase rápido el tiempo, que vamos a almorzar, si hoy juega la selección femenina, el Rayo Vallecano, ¿sí? Y no estamos adorando al Señor. Si nosotros somos fieles a la Escritura, vamos a poder adorar bien al Señor. Si no colocamos atención a lo que se dice acerca de Dios en el momento de la palabra, no estamos adorando a Dios. Nosotros podemos cantar, pero nuestra mente no está en la letra de la canción. Podemos orar, aún mis hermanos también en las cosas cotidianas. Cuando hacemos todo lo que hacemos en el transcurso de la semana, en nuestro trabajo, en el estudio, podemos hacer nosotros muchas cosas en nuestra vida, pero si no estamos enfocados en el Señor, no le adoramos. Recuerden que nuestra vida, el propósito es adorarle y glorificarle. Pablo dice que todo lo que hagamos sea como para la gloria de Dios, ¿no? Que sea para la gloria de Dios. Podríamos decir entonces que la adoración
es la concentración y la respuesta del alma con el foco puesto en Dios. ¿Cómo les parece? Es la concentración y la respuesta del alma con el foco puesto en Dios. No importa lo que hagamos, lo que cantemos, lo que digamos, si Dios no está en el centro de nuestra atención, no seremos verdaderos adoradores. Y ustedes se preguntarán una vez más, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a darles 4 elementos que deben estar presentes en nuestra adoración. Esto no es autoría mía tampoco. El material del cual he estado alimentándome es un libro de Donald Whitney que se llama Disciplinas Espirituales y otro libro de un autor de apellido Tozer que se llama, es de adoración, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Entonces, para que sepan que los puntos que vamos a hablar aquí no son míos, pero pues los vamos a tratar de ver y analizar en esta mañana. Queda ya unos pocos minutos, pero ahí estamos bien. Entonces, como hemos nosotros analizado, la adoración, ya lo hemos dicho, no está limitada a nuestras emociones, ¿sí? A nuestros sentimientos, según lo que yo sienta, según cómo esté mi ánimo, sino que más bien es una actitud interna, del corazón, lo hemos dicho, ¿no? Y también es una forma de pensar que está sujeta a la perfección de la verdad de la palabra de Dios. Estos 2 elementos, como los hemos dicho, deben estar siempre presentes. La adoración debe ser de corazón y aunque no se fundamenta en las emociones o en los sentimientos, mis hermanos queridos, no podemos pensar en que debemos ser un témpano de hielo. Si podemos decir de alguna manera, la adoración debe sentirse con el corazón, ¿sí? El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, es un pueblo que tiene sentimientos. No es un pueblo sin sentimientos. No debemos guiarnos por los sentimientos, pero sí debemos saber que el ser humano tiene sentimientos. El ser humano que no tiene sentimientos está muerto, ¿no? Entonces, pues cuando hay verdadera adoración, no debemos suponer que esta debe ser una adoración sin sentimientos o sin emociones. Podemos emocionarnos, podemos sentir, pero debemos estar enfocados en el Señor. Y en realidad, en la adoración nosotros sentimos, pero debemos sentir con el corazón y expresar de una manera adecuada, con una sensación humilde, pero gozosa, cuando nos asombramos, porque es que nosotros nos debemos asombrar por la belleza de nuestro Dios. En la adoración nosotros nos humillamos al asombrarnos, al maravillarnos, porque nos encontramos ante un Dios que es santo, ¿sí? Y nada humilla más que la misma adoración. Por eso un arrogante no podría adorar de manera adecuada, ¿no? Entonces el primer elemento es la confianza, ¿sí? Para los que toman nota, el primero es la confianza. Para adorar a Dios, nosotros debemos tener una opinión correcta acerca de la persona de Dios, ya lo hemos dicho. Muchos han creído en un Dios ya reducido, modificado, editado, lo han cambiado, hasta lo han corregido, hasta que ya no se parece nada al Dios de la palabra, ¿no? Al Dios santo, a ese Dios que vio Isaías, al alto y sublime. Más bien hemos creado un Dios a nuestra medida, lo hemos disminuido de una manera terrible, grosera, herética, de tal manera que lo hemos hecho acorde con lo que nosotros somos, con lo que nosotros queremos, como se ajusta, ¿no? El hombre ha cambiado los papeles
con respecto a lo que es el Señor. Ya el hombre no es la imagen de Dios, sino que hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Y de esta manera, el creer en un Dios a imagen del hombre, bueno, la confianza se hace limitada. Y la confianza es necesaria para el respeto. Sin confianza en alguien no sería posible respetarle. ¿Sí? Piénsenlo bien. Si hablamos de Dios, cuando nosotros no le respetamos, es imposible adorarle. En la iglesia hoy en día la adoración sube o baja dependiendo del concepto alto o bajo que tengamos del Señor, ¿cierto? Muchas veces se adora a un Dios ya que está obsoleto, que ha pasado de moda, dicen algunos, un Dios al que hemos rebajado a la altura de un amigo más. Es que Él es mi parcero, que no sé qué, lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos bajado a la altura de un siervo que está para cumplir nuestros caprichos, nuestros deseos, que son tan humanos, que son tan bajos, que han sido rebajados a lo material, a lo de este mundo. Nuestra mirada, mis hermanos, dice una canción, debe estar por encima del sol. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos confiar en un Dios al que hemos rebajado de esta manera, en un Dios así? Imposible, ¿no? Porque lo hemos rebajado a la altura del hombre. Hemos hecho un Dios a nuestra medida y al mismo tiempo hemos confiado en un Dios de esa magnitud tan limitada. ¿Cómo podríamos nosotros adorar a un Dios así? Miren, mis hermanos, nosotros necesitamos renovar en la iglesia, en nuestras familias y para nosotros mismos la adoración en este tiempo, y el concepto del Señor debe ser rescatado, porque ha caído el concepto del Señor a un nivel deplorable. El concepto de Dios en la actualidad, entonces, ha impedido una adoración que sea pura, ¿sí? Y al final pierde todo deleite. En el Salmo 27, David ora y dice al Señor: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su santo templo. Bueno, y debido a esa relación y a ese concepto de adoración, David podía decir: aunque 1.000.000 acampe contra mí, no temerá mi corazón. Había una confianza, ¿no? Así que en nuestra adoración debe haber confianza. Nuestra confianza en Dios debe ser no limitada, sino ilimitada. Debe ser absoluta. Si no es así, yo no podría adorarlo. Yo no podría sentarme a conversar tranquilo con alguien, con un hombre, si yo supiera que esa persona me va a traicionar, ¿no? Y como hemos hecho a Dios a nuestra medida, y nosotros somos tan traicioneros. Engañoso es el corazón, dice, ¿no? La palabra. Por eso nuestra adoración termina siendo tan inadecuada. Cuando mi confianza está en el Dios de la gloria, entonces yo ahora sí puedo respetarle. Ahora sí puedo sentarme al lado de nuestro Señor y tener una dulce comunión. Amén. Cuando nos acercamos a Dios, debemos elevar nuestros afectos al Señor y nuestra confianza a Él. Y les hago una pregunta en esta mañana, mis queridos hermanos: ¿en qué punto está nuestro concepto del Señor? ¿Creemos en un Dios confiable? ¿Sí? ¿En el Dios de la Biblia? La palabra dice que nosotros podemos ir confiadamente ante el trono de la gracia
Nosotros podemos ir hoy confiadamente ante el trono de la gracia y decir que Dios es veraz. Aunque todos los hombres sean mentirosos, podemos ir confiados ante nuestro Señor. Cuando pensemos de tal manera acerca de Dios, mis queridos hermanos, habremos empezado a adorar. ¿Sí? El segundo elemento es la admiración. El segundo componente en nuestra adoración debe ser la admiración. Es posible que nosotros tengamos algún tipo de respeto por alguna persona, ¿sí? Pero al mismo tiempo no admirarla. ¿Les ha pasado? Nosotros podemos respetar a alguien, una persona muy respetada por su posición o por lo que sea, pero no lo admiramos. Es posible que tengamos algún tipo de respeto así, pero en el caso de Dios, podríamos estar haciendo lo mismo. Podríamos tener o sentir algún tipo de respeto teológico, dice Tozer. Un respeto teológico por el Señor. Algo más bien como académico, ¿no? Pero al mismo tiempo, no admirar al Señor, no admirarlo. De manera que podemos llegar a tener unas vidas académicamente correctas, pero que no le interesa, que no nos interesa llevar una vida santa, que glorifique a Dios, al Dios del que tanto nosotros a veces estudiamos, ¿no? A veces nos quemamos las pestañas estudiando, ¿no? Leemos y respetamos al Señor, teológicamente hablando, pero no le admiramos. En este punto, mis queridos hermanos, podemos hacernos una pregunta y podemos preguntar, ¿cuál es la razón de nuestro amor hacia el Señor? ¿Por qué le amamos? Y hay podemos decir, dos formas de amor. Un amor por gratitud o un amor por excelencia. Y ya les voy a decir de qué trata. El amor por gratitud. Lo normal del amor de un hijo hacia su padre es que le ama porque ha aprendido a conocerle, ¿no? El hijo ama a su padre por los atributos que él tiene. A lo largo de toda su vida le amará por lo que él era, ¿sí? Cuando aún ya no esté, él lo recordará y pensará con amor lo que era su padre. Cuando sus padres ya no estén, recordará que le amaba más que por gratitud. Les amaba por lo que eran. Así que nuestro amor hacia Dios no debe ser un amor de este tipo, aunque debemos ser agradecidos, no estoy diciendo que no, pero nuestro amor hacia Dios debe ser por conocerle, un amor por su excelencia. Y por el tiempo en que nosotros dedicamos a conocerle, a adorarle, a permanecer en su presencia, y en la lectura de la Biblia, en la adoración, en las disciplinas espirituales, ¿sí? Nosotros amamos a Dios por lo que Él hace o por lo que Él es. Hay muchas personas que aunque lo debemos amar también por lo que Él es, hemos enfocado nuestro amor mal porque hemos concentrado nuestro amor en lo que hace y terminamos adorando los milagros y como se ha dicho, que ya es casi un refrán, adoramos a los milagros antes que al Dios de los milagros, ¿no? Al ver lo que Dios hace en nuestro corazón, mis queridos hermanos, debe ser movido a adorar por sus actos, porque son muestra de lo que Él es, ¿no? Entonces, la admiración debe estar presente en nuestra adoración, por lo que Él es. Ya hemos dicho de muchas maneras y por la palabra quién es Dios, ¿no? Y debemos reforzar continuamente ese concepto de Dios en nuestras vidas y comunicarlo a nuestras familias, a nuestros hijos, para que podamos todos tener un concepto
mucho más elevado cada vez de lo que es nuestro Señor, de quién es nuestro Señor. Bueno, el tercer elemento es la fascinación. A este tercer elemento le llamamos fascinación. Nuestra adoración debe estar llena de un entusiasmo moral. Debemos ver la Biblia debemos ver que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas como fueron fascinadas por el Señor. Ya hemos hablado de Isaías, de Moisés, de David. Y la fascinación es como un elevado entusiasmo, pero estamos hablando de un entusiasmo que es moral, ¿sí? En todos los casos en que a Dios se le conoce, obviamente mediante la iluminación del Espíritu Santo, surge una fascinación. Debe haber una fascinación capturada, paralizada, arrebatada, no sé cómo expresarlo, por la presencia, por la persona de Dios. Fascinarse significa quedarse atónito, es maravillarse frente a lo que es el Señor, frente a lo elevado de nuestro Señor, frente a lo que es inconcebible de nuestro Dios, su esplendor, ¿sí? Pero yo les pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando nos acercamos a Dios? ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a las verdades de la Escritura? Nosotros leemos la palabra y a veces la leemos, mis hermanos, con una displicencia, como por cumplir el deber. ¿Cómo reaccionamos nosotros, mis hermanos? Pero la buena noticia que yo les tengo es que el cristiano debe tener, como lo hemos dicho, emociones santas, ¿no? Y una de esas debe ser la fascinación. Esas emociones deben ser santas, producto de ello. Cuando contemplamos a Dios en adoración, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, en el contexto que sea, mis queridos hermanos, debe haber un entusiasmo que nos lleve a rendirnos ante el Señor, maravillados por su grandeza, por su majestad, por su santidad. No hablo de esas emociones que son pasajeras. No hablo yo de esas emociones que pasan producto de buscar el placer humano, porque a veces nosotros venimos a la iglesia a buscarnos un propio placer, pero nos olvidamos del Señor. Yo hablo de maravillarse de tal manera por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que definitivamente nuestras vidas tienen que cambiar. Si nosotros recordamos esa escena de Isaías nuevamente, cuando él estuvo frente a la presencia de Dios, hubo tal grado de fascinación que cayó de rodillas en adoración. Y no solo eso, su vida cambió. ¿Saben qué dijo él después? A veces esa parte no nos gusta, no la leemos. Él le dijo al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. La vida de Isaías cambió por completo aquel día. Es así que, mis hermanos, nuestra adoración y nuestra vida de adoración debe llevar a cambiar nuestra vida, a renovarnos todo el tiempo. El cuarto elemento es la alabanza. La adoración implica entonces amar con toda nuestra fuerza todo lo que somos, con nuestro temor, con nuestro asombro, con nuestro anhelo y con toda nuestra reverencia. Si no hay adoración, si no hay admiración, si no hay fascinación, cuando nos referimos a Dios, no podríamos decir que hemos conocido realmente a Dios. No podríamos decir nosotros que estamos adorando a Dios. Estos elementos nos deben llevar a dar alabanza al Señor, proveniente de un corazón transformado por el Espíritu Santo. La meta, entonces, es glorificar al Señor. Lo hemos dicho, ¿no? Ese es nuestro propósito, para eso hemos sido creados. ¿Y cómo lo podemos hacer? De tal manera que en el ejercicio
nosotros nos veamos disminuidos por la grandeza del Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Y como lo hemos dicho, no se trata de música. Hablando de alabanza, no se trata de la manipulación de un líder de alabanza que está cantando acá frente a ustedes. Nosotros rendimos alabanza cuando tenemos el concepto adecuado de Dios y solo en ese momento hemos pasado a adorar a Dios. La alabanza es la proclamación de los atributos del Señor. Cuando proclamamos su carácter, su belleza, cuando reconocemos todo lo que el Señor es, podemos alabar a Dios no solo cuando cantamos. Alabamos a Dios cuando oramos, cuando leemos la Escritura, cuando hablamos de Él con los demás. Alabamos al Señor con nuestras propias vidas. Así que mis hermanos, quiero dejarles esto en sus mentes. Nuestra adoración es más que música. Porque a veces nos habían enseñado eso, ¿no? Y por último, nuestra adoración debe ser pública y debe ser privada. En el día del Señor, cuando nosotros tenemos una vida de oración privada, ojo con esto, se refleja acá en el día del Señor. Y es así que nuestra actitud hoy, en el día del Señor, debe ser una actitud de adoración, no solo porque es el único día que a veces tengo para adorar al Señor. No, mis hermanos, nuestra vida completa debe ser de adoración. Y cuando venimos a la adoración pública, se ve reflejada acá. Como nosotros adoramos en lo privado, se ve en lo público. No podemos esperar a cada 8 días para venir a adorar. No es así, mis queridos hermanos. Debe haber una adoración privada y debe haber una adoración pública. Y ambas van así, mis hermanos. Y ya finalizando les voy a leer unas preguntas que hace Donald Whitney. Y él dice así: ¿cómo podemos adorar a Dios en público una vez por semana cuando no nos preocupamos por adorarlo a solas durante la semana? Podemos esperar que la llama de nuestra adoración a Dios arda vivamente en público en el día del Señor, cuando apenas titila por Él en secreto los demás días. ¿Será que nuestra experiencia de adoración colectiva muchas veces nos deja insatisfechos porque no buscamos satisfacer la adoración en privado? Mis hermanos, Dios espera que le adoremos a solas, pero también que le adoremos en público. Amén. Bueno, mis